¿Se puede jubilar una princesa? ¿Se puede retirar de la vida pública y que no pase nada? Esta pregunta se la hacen en un editorial de un diario de Toronto en el que arroja más luz sobre un posible divorcio entre Kate Middleton y el príncipe William en plena polémica por su estado de salud. Hacen referencia a la información del US Weekly, ya sabéis, dentro de la recuperación de Kate Middleton puede que nunca regrese, algo que definen como un tipo de título calibrado con láser para enviar a los teóricos de la conspiración a un nivel 12. Dicen que la fuente de esta impactante afirmación fue un prolífico amigo de los periodistas sensacionalistas y las revistas de los pasillos de las tiendas de conveniencia. Insider, en concreto, quien compartió exclusivamente varias ideas con el periódico estadounidense. A la princesa de Gales se la ha visto haciendo tantos recados que parece que está más viva que nunca, pero realmente no hemos visto ni una sola imagen de ella. Y que además está lo suficientemente fuerte como para involucrarse mucho con los niños. Curiosamente, hoy la prensa internacional recoge que Kate en este sentido estaría buscando como una especie de sustitutos de ella para los niños, ya que ellos están destinados a gobernar y serían criados por varios subrogados. No notarían la diferencia creyendo que su madre se habría recuperado por completo. Una afirmación bastante fuerte. En cualquier caso, esta actividad que nos están definiendo de Kate Middleton es bastante significativa. Este diario dice que a medida que avanzan las primicias, esto no es gran cosa, ya que se hace eco de lo que han dicho varios otros medios, diferentes publicaciones durante las últimas semanas, y que lo mismo ocurre con la revelación de que ella está animada, pero que no ve a mucha gente porque está susceptible a enfermarse, sea el caso de cualquiera que reciba quimioterapia preventiva, dice, ya que Kate Middleton en teoría figura en el registro oficial como receptora. No he entendido muy bien esta frase de si hay algún tipo de documento en el que se pueda comprobar efectivamente que Kate está recibiendo este tratamiento, más allá de su palabra en ese comunicado que hizo en vídeo. Sin embargo, citando a una segunda fuente anónima, dicen que se ha vuelto a disparar los rumores en los rincones más sospechosos de las redes sociales. Por ejemplo, otra frase que llamó la atención de aquella información es que el equipo de Kate está reevaluando lo que podría asumir cuando regrese, o que quizás nunca vuelva a desempeñar el papel en el que la gente la veía antes. Dice, lo que esto realmente significa no fue algo sobre lo que la fuente dio más detalles, probablemente por una buena razón, ya que proporcionar detalles reales probablemente eliminaría el vago pero siniestro aguijón de lo que podría resultar una realidad bastante mundana. Este editorial afirma que podrían estar lanzando suavemente el divorcio. Dice, como un tema de las madrigueras más oscuras, inclinado hacia las telenovelas, el hecho de que Kate Middleton potencialmente no regrese a su papel real de la misma manera a la que estamos acostumbrados. Una cosa absolutamente siniestra. Tiaras y títulos a un lado, ella es un ser humano como el resto de nosotros y no sería la primera en reevaluar su vida después de un gran evento como una cirugía y un diagnóstico de cáncer. Ella entró en este intenso mundo de pecera cuando todavía era una mujer muy joven, y las presiones y situaciones en ese momento aceptables cuando estás atrapada en una rueda de hámster pueden verse muy diferentes cuando se te da más tiempo para procesarlas, particularmente desde el punto de vista de una cama de un hospital. Ni siquiera es la primera miembro de la realeza de su generación
en hacer un giro de 180 grados en todo este asunto público real a raíz de una crisis personal. Dice un desencadenante diferente, pero exactamente la decisión que tomaron Harry y Meghan en 2020, dejar atrás la vida laboral real para forjar algo en sus propios términos. Podríamos estar hablando de un retiro de Kate Middleton, precisamente de esta agenda real, pero retiro oficial, o incluso una especie de jubilación anticipada. Con apenas 42 años resulta bastante peculiar hablar de jubilación o retiro para una princesa. Se preguntan, ¿es tan descabellado que Kate esté descubriendo su propia versión de eso, aunque con un poco menos de memorias reveladoras y apariciones en Oprah? Lo que hemos aprendido de los relatos ciertamente unilaterales de Harry y Meghan sobre la vida en el centro de atención real, ciertamente refuerza el argumento de que es una existencia que cobra un precio profundo sobre sus participantes, algo que Kate ha experimentado de manera particularmente aguda en los últimos 6 meses. También vale la pena recordar que en una publicación donde está Kate, en una frase que todavía aparece en algún volumen debajo de cada publicación de su cuenta oficial de redes sociales y todavía alimenta aún más un hervidero activo de agoreros en línea, algo ha cambiado profundamente en la imaginación del público cuando se trata de la princesa de Gales. Así como puede que no regrese de la misma manera, probablemente también no regrese ante un público que piensa diferente con todo lo visto desde inicios de 2024. Fundado, de hecho, o no, ser la persona desaparecida más especulada en Internet durante medio año altera profundamente el espacio que ocupas en la conciencia colectiva, particularmente cuando ciertas mafias tienden a cerrarse en una caza de brujas en lugar de conformarse con la realidad más sobria, cuando prevalece la verdad y las cabezas más frías. No se le puede culpar si ha perdido el coraje a la hora de enfrentarse a un público que no hace mucho la arrastraba por retocar una imagen con Photoshop y tal vez por aguantar cosas como esta en nombre de una institución que no lo hizo. Realmente tampoco la respalda tan bien. Si su próximo papel es el de princesa que se queda en casa, ¿la culparíamos? Hombre, hago una pausa aquí porque yo no estoy de acuerdo en que sea un tema de agoreros y demás. Esto se ha convertido directamente en el misterio, en el gran misterio de 2024, la situación de Kate Middleton y qué ha pasado con ella. Y sobre todo yo creo que las críticas no van ciertamente hacia Kate Middleton, a la que con todo lo que sabemos o por lo menos la percepción general como la vemos, es como una víctima de muchas circunstancias, víctima de problemas de salud, víctima de una supuesta crisis en el matrimonio con una de las personas más conocidas en el mundo entero, víctima de una casa real que en ese sentido y debido a su política de comunicación hermética y en secrecía no la está protegiendo todo lo que se debería. Y yo creo que si bien hay palos que van hacia la propia princesa de Gales, yo tiraría un poquito más por otro tipo de asuntos que tendrían que ver más con lo que rodea a Kate Middleton que con la propia princesa. Dicho esto, sigo. Dice, sin embargo, en todo caso, las señales apuntan a que Kate podría seguir tan involucrada como siempre, desde la distancia. Al menos eso es lo que cuenta la prensa británica. Una prensa británica que ha dado un gran seguimiento a la nota al regimiento militar de la que es coronel honorario, disculpándose por no haber podido verlos para ensayar el Trooping the Colour. Dice, es el mismo tipo de toque detrás de escena que vimos hace unas semanas cuando escuchamos que había estado involucrada en un informe de su fundación para la primera infancia. Como siempre, volvemos a lo que la propia Kate ya ha dicho al respecto. Regresar al trabajo es algo que abordó específicamente en el vídeo de su anuncio sobre el cáncer en marzo. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda. Sin embargo, aún está por verse cómo se ve realmente estar de regreso.
¿Estará de regreso divorciada? ¿Estará de regreso jubilada? ¿Estará simplemente de regreso? Pues brutal editorial de este diario de Toronto, en el que yo creo que pone luz sobre muchas de las cosas que se han dicho, que no todas tienen que ser públicas, que no todas tienen que ser veraces o tienen que ser verdaderas, pero que evidentemente pues algo pasa con Kate Middleton. En cualquier caso, sí es verdad que esta posible salida de la familia real no guardaría coherencia con seguir el matrimonio con William. A partir de aquí, se puede formar la mundial, porque todos los ojos van a estar puestos en el heredero, con una malísima imagen para hacerse con el trono, y sobre todo en Rose Hambury, a su pesar. En cualquier caso, hay cositas raras, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con Kate Middleton y con los últimos movimientos de la familia real. Fijaos que GB News, el canal este de noticias, donde trabaja además la biógrafa de Camila, pues han filtrado una información que me ha llamado bastante la atención, porque ya habíamos puesto el foco sobre ella. Y es que os acordáis que hemos estado muchas semanas diciendo que Carlos III había elegido a la princesa de York, a la mayor, a Beatriz, como una especie de sustituta de Kate Middleton en la agenda pública de la familia real. Bueno, pues este medio ha informado sobre la exclusión de su hermana menor, de la princesa Eugenie, y su esposo del círculo real. Dice que todo esto tiene que ver con cambios en la dinámica familiar y que probablemente esté relacionado un poco con la relación que tiene Harry y Meghan con esta chica, con Eugenie. Creo que no le ayudó el aparecer en el documental de Netflix, aunque fuera en un vídeo doméstico. Y en cualquier caso, es verdad que hay todo tipo de teorías bastante descabelladas y no todas tienen que ser verdad. Y yo creo que incluso si nos vamos un poco a las informaciones de alto perfil, yo apostaría más que detrás de todo el asunto de Kate Middleton, más allá del ambiente telenovelesco o un poco de bodegón, hay un asunto que tendría que ver con la propia seguridad de la familia real y de Kate Middleton en estos momentos. Y estoy hablando a nivel geopolítico, que es algo también de lo que hemos hablado. Algo raro pasa cuando Kensington, tenéis el vídeo de ayer, manda un comunicado desmintiendo una serie de rumores, de teorías de las redes sociales, que quizás pues no son, digamos, las más fuertes, digamos, sobre que Kate Middleton no está en Houston recibiendo tratamiento contra el cáncer. Se ha dicho que podría haber sido secuestrada por la mafia. Se ha dicho que, 50.000 cosas en cuanto a enfermedades, colapso mental, ictus, etc. Y sin embargo, al final se quedan un poco en la espuma. Quiero decir que hasta cierto punto la información del hospital de Houston, donde se estaría tratando de cáncer, sería una tontería, una minucia comparado con las barbaridades y las teorías que hay. Y tan difícil es explicar un poquito más, o por qué no desmienten a la prensa británica y esa multitud de noticias con reapariciones de Kate Middleton que prácticamente pues no se cree nadie. Pues a mí es un poco, como digo, lo que me llama la atención. Casi prefiero la narrativa de que ella se sigue recuperando, que sería una narrativa que entra dentro de la normalidad, pero con los pasos en falsos que ha dado tanto Kensington como Buckingham, como esas declaraciones erráticas y ambiguas de su marido, el príncipe William, yo creo que lo único que han conseguido ha sido echar más leña al fuego y desde luego el que no paren esta serie de rumores. Ojo, porque ya con este editorial de Toronto, que a mí me parece bastante serio, me ha costado incluso irlo traduciendo
para un lenguaje un poquito más informal, el que ya se ponga de nuevo la palabra divorcio, estaríamos hablando, atención, de palabras mayores, y aún así, con divorcio en el horizonte, seguiríamos explorando el misterio en torno a Kate Middleton sin saber realmente qué es lo que le pasa. En fin, brutal editorial, como digo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.